ahí. Ay, nunca compartí pantalla. Eh, no, este no era. Era el otro. Me confundo. Todavía no aprendo que tengo que entrar en la ventana, no en la pestaña. Ahí está. Bueno, llegamos al capítulo 4. Las ilusiones del ego. Me encanta. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo opuesto a la fatiga si se entiende correctamente. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Hoy justo hablé entre la ayuda y la contribución, porque nosotros estamos muy acostumbrados y muy habituados a la ayuda como algo muy bueno, como algo que nos pone en un lugar de los mejores seres humanos del planeta. Y en realidad la ayuda nace desde un lugar muy egoísta, porque nace con el fin de yo sentirme mejor. Yo no ayudo para ayudar al otro para que se sienta bien, yo me ayudo para yo sentirme mejor, para yo sentirme menos basurita de lo que mi mente me dice que soy. Entonces la ayuda siempre surge desde un lugar en el que hay jerarquías, en el que hay estadios de nivelación. La contribución, en cambio, tiene que ver con, como con el intercambio que ya surge naturalmente por el hecho de ser y de estar con esa persona sin necesidad de hacer algo extraordinario o haciéndolo, pero desde un lugar de libertad, de yo lo elijo, no para sentirme mejor, no para que el otro se sienta mejor, sino porque a mí simplemente esto me nace y siento compartirlo y siento hacerlo o siento colaborarle, pero a modo de contribución. ¿Por qué? Porque en el mismo nivel en que yo le estoy contribuyendo, le estoy dando, el otro también lo está haciendo conmigo. Al reflejarme quizás la gratitud, al mostrarme o al darme lugar a compartir o hacer algo de lo que a compartir y hacer como mi esencia con ese otro. Entonces es una contribución, porque nace desde un lugar genuino en el que no se espera absolutamente nada al brindar eso. Y ustedes me dirán, bueno, pero si yo ayudo, no hago con la intención de. Y en el fondo, si lo cuestionamos y si nos ponemos un poquito más quisquillosas con nuestra mente, nos vamos a dar cuenta de que sí, siempre hay un fin con la ayuda. Con la contribución, no, porque yo ya sé que en la contribución yo te estoy dando y lo que te estoy dando es lo que yo estoy recibiendo al mismo tiempo. Entonces no espero nada de eso. Acá justo lo toca el tema. Y a mí me encanta porque es un tema que a nivel colectivo es como, no, pero hacer ayudar está re bueno, es ser re buena persona. Ya sos buena persona naturalmente, no necesitas hacer nada extra para ser buena persona. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego según elijas. Si hablas desde el espíritu es que has decidido acatar las palabras, aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Estas son, estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. Voy a leer de vuelta porque se me fue la mente. Puedes hablar desde el espíritu, desde el ego según elijas. Si hablas desde el espíritu es que has decidido acatar las palabras aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte.
Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. Una vez que yo estoy posicionada en el lugar del ser, del espíritu, no puedo volver a la mente egoica. O sea, más allá de que mi mente va a seguir, porque la mente egoica no desaparece nunca, porque es parte de la experiencia humana. Y si yo sigo siendo un humano, mi mente egoica va a seguir conmigo. Lo que yo hago al volver al ser o al trabajar en el autoconocimiento o en todas las barreras, en bajar todas las barreras y las limitaciones, simplemente es a gestionar un poco mejor esos pensamientos y a usar esa mente egoica como un recurso más a mi disposición. Ahí también se puede ver la contribución. Cuando vos bajas esas barreras y te corres de la mente egoica que busca los niveles y la separación, te das cuenta de que absolutamente todo lo que existe y todo lo que te rodea es una contribución, incluso las personas que te caen mal. ¿Por qué? Porque esas personas te están mostrando aspectos tuyos que necesitas abrazar, que necesitas integrar. Y de no ser por esas personas, quizás probablemente no los reconocerías. Entonces, cuando atravesas esa barrera de los juicios y del ego, ves que detrás de eso hay una contribución o inspiración, en este caso, como lo llama acá en el libro. Creo que se refiere como a lo mismo. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por concluido. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Mientras no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. No lo van a estar desperdiciando tu vida, ya que estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que intenté ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprenderlo. La cruz y la crucifixión, eh, sacándolo totalmente del contexto religioso y de toda la información que se ha brindado alrededor de eso, que no es la correcta, en realidad tiene que ver con, o sea, el mensaje que se quiso transmitir o que se buscó transmitir es que nosotros somos un ser que trasciende más allá de nuestro cuerpo físico y que es tal el nivel de poder y de trascendencia de esa esencia, de ese espíritu que somos, que es capaz de resucitar y de volver de la muerte o de lo que para nosotros es la muerte, porque la muerte como tal no existe. Y creo que acá hace referencia a ese mensaje. La enseñanza y el aprendizaje correcto. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. A partir de ahora, Marita, tenés que andar evangelizando a todo el mundo con un curso de milagros. Vos, amiga Paola, también. Tienen que salir de evangelizadora con el curso de milagros. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición, debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Ahí las veo. ¿Alguna levantó la mano? No, Vani escribió en el chat que puso ok, anotado. Ah, es que no estoy viendo cómo estoy compartiendo. Cualquier cosa habiliten el micrófono. Ya las veo ahí golpeando las puertas para enseñar un curso de... No, no tenemos que repetir lo que ya sabemos que no funciona.
Me perdí. Para los que creen estar separados siempre temen cambiar. Acá. Los que creen que estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de este. El ego en sí es una contradicción. Su falso ser y el ser de Dios están en oposición, y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconocibles porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación ni nunca lo podrán estar. Sin embargo, el ego puede aprender aun cuando su hacedor está equivocado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con, infundido con vida sea completamente exánime. Esa palabra no la encuentras, pero la voy a no la entiendo, no sé qué es. La voy a buscar. Ah, bueno, acá básicamente lo que hice es que cuando uno está enseñando o cuando uno está transmitiendo, compartiendo un aprendizaje, eh, o sea, hay dos formas de hacerlo, desde un lugar egoico, como aprendemos en el sistema educativo y generalmente como aprendemos a través de la vida, o desde un lugar en el que hay igualdad, hay equidad. ¿Por qué? Porque somos uno, porque somos lo mismo. Eh, mientras yo siga, mientras yo enseñe desde este lugar, reforzando la idea de que somos cosas diferentes y separadas y de que la separación tiene que ver con los niveles, de que yo puedo percibirme separado de ustedes, separada de este, del otro, pero en la conciencia saber que somos uno y a la vez no dejarme llevar por esa separación y aún así, y comprender más allá de eso, que estamos en el mismo nivel y que somos todos exactamente lo mismo. Ahí hay unidad, totalidad, pero la separación tiene que ver con los niveles, como con yo estoy por encima del otro o el otro está por encima de mí, y a partir de ahí competir, no sé, comparar, y todo lo que viene desde el ego que refuerza esa percepción de separación. Ah, básicamente. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego. Si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento, cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. ¿Qué es lo que yo digo siempre? No se trata de luchar contra el ego, se trata de abrazarlo y de entender que es un recurso más con el que nosotros contamos en esta experiencia. En este caso, un recurso más con el que cuenta el espíritu. O sea, el espíritu integra al ego, hace, lo hace su parte, lo reconoce como parte de sí en esta experiencia. No lo niega, no lo rechaza, no lucha contra él, no busca matarlo. Y esto que hablan muchos que dicen la muerte del ego no existe porque en realidad el ego no desaparece, simplemente se integra y se hace un recurso para el espíritu y para la expresión del espíritu en esta experiencia, porque ese es el fin. Obviamente el ego sí teme a esa integración porque cree que va a morir, porque el ego surge a partir de la necesidad de protegerse, de mantenerse con vida, de salvarse. Entonces percibe en esa integración, en ese cambio de mirada, de percepción, o en esa ampliación de mirada, la muerte. Pero bueno, a medida que uno lo va atravesando, va reconociendo que no hay peligro, va de alguna forma convenciendo al ego de que cada vez necesita protegerse menos.
y de que definitivamente no va a morir, por lo tanto no hay algo que temer, ni sobre lo que resistirse, ni sobre lo que luchar, ni sobre lo que proteger. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permite cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente todavía. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día, ¿ah? Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarlo. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. ¿Por qué? Porque no está en la mente la decisión, está en la voluntad. En, por eso esto de detenerse, observar, separarse de esa mente y desde ahí elegir o tomar conciencia para poder elegir o para poder accionar en consecuencia de lo que se esté eligiendo. Pero eso no depende de tu mente, porque tu mente te va a seguir diciendo todo lo que ya te dice, que no podés, que no sos suficiente, que no sos buena, que esto, que lo otro, que acá, que allá. Pero aún así uno sí puede elegir diferente, pese a lo que diga la mente. Eso es básicamente lo que está diciendo, que no está la decisión, la elección, no radica en nuestra mente, radica en nuestra voluntad y en la capacidad que nosotros tenemos de poder apartarnos de nuestra mente para tomar distancia y desde ahí accionar en consecuencia. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. Exacto, un maestro que se deja guiar por el ego y que lo hace desde ese lugar genera dependencia y pretende que eso siga siendo así. No solamente porque percibe la separación y los niveles, sino porque nutre su ego a partir de la dependencia o de del hecho de que lo necesiten para poder hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque percibe que los otros no pueden. Y si percibe afuera que no pueden, es porque él, en el fondo, considera que no puede. Y lo que hace es reforzar su propio discurso y su propio ego. A ese solo le intenta, a ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos y por consiguiente se sirve de su interacción con ellos como un medio de conservar su propio ego. Como maestros podemos poner literalmente un maestro o podemos poner a personas guías, gurúes, religiosos, directivos, no sé, gente que de alguna forma dirige, enseña, comanda un grupo de personas, lidera, para analizar y observar desde qué lugar lo está haciendo. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tienden a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Yo estoy dispuesta a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasía.
Tu ego no está nunca en entredicho porque no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras esta ilusión perdure, ninguna forma de dedicación es posible. El ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar sus propias dudas y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador si no aceptarla tal y como es. Voy a leer de vuelta porque se me taró el cerebro. El ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar sus propias dudas. Y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador si no aceptarla tal como es. O sea, de ejercer control, básicamente. Formas parte de la realidad, lo cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Nosotros sostenemos discursos a través del ego de no soy suficiente, no valgo, no lo merezco, no pertenezco, no me aman, bla, bla, bla. Pero es el ego, en el trasfondo, detrás de todos esos discursos, yo soy un ser amado por Dios, soy un ser amado por la vida, por la existencia, de no ser así no estaría acá y no estaría pudiendo disfrutar o tener el placer de estar experimentando esta vida, esta experiencia, esta existencia. Entonces, el espíritu ya sabe eso, ya lo siente, nosotros tenemos esa sabiduría al alcance de nuestras manos, aunque pareciera que no. Y lo que dice básicamente es que empezar a reconocer la verdad que es esa, de que más allá de lo que te diga tu mente o tu ego, vos sí sos un ser amado. No importa si el único que te ama es Dios, porque tu mente te va a decir, ay, pero ¿quién te ama? No te ama nadie, te ama Dios, ¿quién es Dios? No importa, lo importante es empezar a reconocer que eso que mi mente me dice no es real, porque en el fondo, detrás de eso, sí hay alguien que me ama, sí hay alguien que valora mi existencia y mi presencia. Y reconociendo eso es como yo también vuelvo a ese poder y a ese reconocimiento y esa confianza o esa seguridad de saberme amada, de saberme valorada por Dios y desde ahí por mí misma. Porque lo que hago es simplemente alimentar mi mente con otra información distinta de la que he alimentado o de la que he sostenido hasta ahora. Así que como un ejercicio más para la semana es que cuando estén medias en una, o cuando su mente les diga no vale, no es suficiente, o cuando se den cuenta que están accionando desde ese lugar de como de necesitar validar su presencia o su existencia, empiecen a reconocer que ustedes son una persona o son un ser que ya es amado y que es valorado y que es valioso por el solo hecho de estar presente y de existir, y que ese amor es de Dios o del universo o de quien para ustedes sea ese ser, esa conciencia. Empiecen a decírselo. Al principio obviamente va a costar sostenerlo, también va a costar creerlo y también va a sonar como que no es real, porque al principio no es real para nosotros, porque no lo recordamos, no lo tenemos como una información verídica en nuestras vidas. Entonces, lo vamos volviendo verídico a medida que lo vamos repitiendo. Una verdad, como dice el dicho, una mentira mil dichas, no, ¿cómo es una mentira? Bueno, una mentira no sé cuántas veces dicha se vuelve una verdad o algo así, bueno, es lo mismo. Solo que ahora estamos diciendo la verdad, porque nuestro ego nos miente y ha hecho que esa mentira parezca verdad. Ahora lo que vamos a hacer es decirle la verdad para que esa verdad empiece a ser una verdad, que es eso, que yo soy un ser amado. Suena muy cliché, pero funciona.
Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente de cómo crea Él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble hasta ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Acá básicamente lo que dice, y se ve bajar a tierra en un ejemplo muy concreto y muy sencillo, es que cuando uno empieza a vivir en una mentalidad recta, como dice el libro, o en la conciencia del espíritu, más desapegada de los juicios y demás, empieza a darse cuenta de la simplicidad de la vida y de cuánto enrosque la gente vive y crea a través de su mente egoica, solo porque está acostumbrada a eso y solo porque a veces es un poco adicta al drama. Entonces, para vos se vuelve como absurdo entenderla, o sea, es como, ¿por qué está? O sea, es como, a mí me pasa, es como, porque yo he estado del otro lado, obviamente, y era como, pero ¿por qué me compliqué tanto? ¿Por qué elegí caminos tan complejos? O cuando me vienen a contar una situación o cuando veo una situación, pero ¿por qué lo complican tanto? O sea, es como, esto es más simple. Para el espíritu todo se trata de simplicidad, de facilidad, lo percibe así, aunque quizás en la realidad capaz no parezca eso para nuestra mente egoica o no se manifieste de la misma forma. Pero se trata de eso. Y básicamente lo que dice es eso, que después, o sea, llega un punto en el que te parece increíble porque es como que, o sea, es increíble complicar tanto la vida cuando la vida es tan simple. Quizás al principio no lo entendemos porque estamos en una mente todavía bastante egoica, pero a medida que vamos integrando esta parte y posicionándonos en nuestra mente del ser, del espíritu, vamos entendiendo eso y realmente nos damos cuenta del absurdo y de lo increíble que es sostener tanto drama, tanto ego. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, no lo escuchas ni lo ampares. Escucha únicamente a Dios, quien es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros, no les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Básicamente no alimenten drama, no alimenten drama en la vida de otros y no alimenten el drama en sus propias vidas. Eh, Acá dice, le atribuye gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación. Y le atribuimos gran valor al miedo porque el miedo hace parte de nuestra identidad, es la base fundamental a partir de la cual nosotras creamos lo que creemos que somos. O sea, todo lo que ustedes hoy perciben de ustedes y creen que son, está fundado sobre el miedo. Por eso le damos tanto valor al miedo, a pesar de que a la vez lo rechazamos o creemos que es algo malo, eh, porque es la piedra que sostiene fundamental de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de lo que nosotros creemos que somos. No sé si repudiarlo, simplemente no alimenten el drama, ni el de ustedes ni el de otros. Y tampoco se trata de como evangelizar a la gente porque no todos están abiertos y preparados para recibir cierta información, pero simplemente con un buen límite de esto me parece que es así, o yo siempre les digo, cuando ustedes sienten que no quieren como alimentar el drama o le quieren cortar el drama a alguien sin ser invasivo, sin ser irrespetuoso, pregunten, ¿te puedo decir algo que pienso, que percibo, que siento? Ahí la persona tiene la capacidad y el poder de elegir si quiero o no quiero oírlo, y si me dice que sí, genial, porque entonces voy a poder dar mi sentir, mi opinión, y si me dice que no, bueno, listo, pero no alimento más drama. Y eso es una gran
un gran remedio para nosotros, para nuestra mente. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir, me encanta, en su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales eligieron dejarlo vacío, deshaciéndose así a sí mismo. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego es de fabricar lo eterno. ¿Por qué? Porque el ego es perecedero, es una experiencia temporal. Nosotros nos vamos a morir, vamos a seguir siendo un espíritu, pero ya un ego, un cuerpo, una identidad humana, no, es temporal. Nuestro ser es infinito. Por eso el ego no puede fabricar lo eterno y el espíritu o Dios no puede fabricar, no puede crear lo perecedero, porque es infinito. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz para todas partes, por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios. La humildad del espíritu, la humildad a la que hace alusión el libro, no tiene nada que ver con el concepto de humildad que nosotras tenemos desde la humanidad, desde ser una persona pobre o ser una persona sumisa o ser una persona, esa palabra que nunca me sale, de como de vivir de manera no sé, precaria solo porque soy esto o solo porque no tiene nada que ver con eso, la humildad. O sea, la humildad tiene que ver con, como con el hecho de saber lo que soy y compartirlo y irradiarlo desde ahí, pero no por eso no reconocer lo que sí vale o lo que sí es, eh, las cualidades, las fortalezas, no sé, los aprendizajes, todo lo que uno puede llegar a experimentar, a hacer, a sentir, a vivir. Solo que lo hace desde un lugar donde no hay comparación, donde no hay competición, donde no busca superar al otro, sino como compartir, inspirar, generar eso, convidar al otro a que descubra esto en sí mismo. Esa es la humildad de la que hace alusión el libro, de la que habla el libro y cuando hablan desde la espiritualidad. Porque nosotros tenemos un concepto de humildad bastante incorrecto, vamos a decir. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar jubiloso. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? Bien. Muy bien, Flor. ¿Seguimos o lo dejamos acá? Seguimos.
que cuando estamos manija, estamos manija. Bien. Cuando porque por algo llega, según vos. Sí, es que sí, amiga, si estás acá es porque necesitas estas palabras. El ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte, cómo tu mente inventó tu ego. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. El conocimiento con C mayúscula es el conocimiento del espíritu, o sea, la verdad o la pseudo verdad, pero es el conocimiento de la sabiduría que nos acerca a Dios, digamos. El conocimiento con minúscula es el conocimiento intelectual del cerebro del humano. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad, y yo agregaría también que a la propia experiencia de cada persona. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Piensen en cómo perciben a otras personas o cómo han percibido a determinadas personas y a veces no ha sido más que su percepción, porque la percepción es muy personal y no es real. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si nunca lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Eso tiene que ver con reconocer de que yo, no sé cuándo, no sé dónde, en algún momento decidí, elegí separarme de mi esencia, separarme de mi espíritu. Elegí no reconocer el poder y la valía de mi espíritu y elegí identificarme a través de la mente egoica. No busquen el cuándo, el contexto, el por qué, el para qué, no importa eso, porque si no se siguen enroscando en discursos mentales. Pero sí pregúntense o asuman, no pregúntense, asuman la responsabilidad de que vivir el sufrimiento o a través del sufrimiento o generarse sufrimiento ha sido su elección. Esto es sumamente incómodo para uno, sobre todo para nuestro ego, porque nuestro ego nunca quiere reconocer que básicamente la cagó o se equivocó. Eh, pero cuando atravesamos esa barrera y reconocemos eso, nos responsabilizamos de nuestra elección y a partir de ahí volvemos a tomar nuestro poder desde donde nosotros podemos cambiar precisamente eso que hemos decidido antes. Si yo antes elegí separarme de mi esencia y creer en la mentira de mi ego o en esta identidad que creó mi ego, hoy también puedo elegir dejar de sostener esa identidad y volver a mi ser y volver a mi esencia y vivir desde ahí. Por eso es importante reconocer que esa fue mi elección. No importa cómo, no importa lo demás, sino simplemente hacerse cargo básicamente de eso. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que los consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el show que inventaste no son sorprendentes.
De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reacciones ante el ego, sino de lo que crees ser. Crees, creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciera, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Tocar el sistema de pensamiento, los bebés gritan. No tienes una idea clara de lo que el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llevarse en el espacio de servicio, el atributo de estos que son inseparables. Incluso las actitudes, como que lo entiende y no lo entiende esta parte. Bueno, voy a seguir. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener. Es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a depredar. Ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. ¿Por qué? Porque siempre estamos de alguna forma reforzando la identidad que tenemos a través que hemos desarrollado a través de nuestro ego y a veces creemos o porque nuestro ego nos convence y nosotros creemos en eso, que estamos como trabajando en ese amor o que hay amor. De hecho, no sé por qué está asociado como, uy, tiene un ego re alto, como a como un momento o una sensación de seguridad en la persona, de confianza en sí mismo, cuando en realidad, o sea, mientras más alto sea tu ego, más desconfianza y más miedo hay en el fondo. Mientras yo más quiero ser algo hacia afuera para otros, más lo opuesto sucede adentro. O sea, mientras más fuerte quiero ser para afuera, más débil me siento adentro. Mientras más seguro quiero parecer afuera, más inseguro me siento adentro. En realidad lo que yo quiero reforzar hacia afuera es la manera de autoconvencerme de lo que no es real, porque yo en el fondo no me siento así, pero lo necesito reforzar a través de algo que muestro, que se exterioriza, simplemente para darme esa falsa garantía o esa falsa seguridad o esa falsa sensación de seguridad de que sí está siendo así, cuando en realidad no. Y aunque yo lo haga y lo sostenga y lo refuerce y trate de reforzarlo cada vez más, no voy a cambiar la sensación real que existe, porque no lo voy a llenar no voy a llenar eso o ese vacío o esa insatisfacción o esa inseguridad a través de mi ego. No me voy a sanar desde el ego, me voy a curar o sanar precisamente desde el espíritu. Ah, ah, ah.
El ego vive literalmente a base de comparación. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. ¿Por qué? Porque el ego siempre que da, lo da, siempre que damos, esto que le decía, siempre que ayudamos, en el fondo, muy en el fondo, eh, siempre hay un beneficio para mí, siempre hay un propósito, hay un objetivo, mejor dicho, de esa ayuda, de ese dar. Incluso, y esto yo lo he visto, trabajándolo desde las heridas y entendiendo las dinámicas familiares, muchas veces, esto es muy de madres, que si hay madres presentes y les duele, pues a revisarlo, eh, muchas mamás, o porque hemos sido educadas así, ¿no? Tienden a dar o a hacer por sus hijos con el fin de mañana poder manipularlos y de tener así una manera o una justificación para, para manipular esos hijos o para cobrar ese favor o para recibir lo que dieron. Entonces, en el fondo no es un dar desde el amor incondicional de madre y te ayudo porque te amo y qué sé yo, sino que en el fondo eso alimenta mi ego, alimenta mi dependencia y la dependencia que quiero generar de vos hacia mí para evitar la soledad, para evitar el miedo, para evitar esto, para evitar lo otro, y a la vez refuerza mi ego de yo estoy tan identificada con esto que el hecho de que yo te lo dé o de que yo lo dé o de que yo lo haga hacia afuera hace que refuerce esta identidad y me sienta más mamá o me sienta más de esto que yo estoy diciendo que soy. El ego vive literalmente va a ser comparaciones. Y algo que yo he experimentado desde mi propia vida, desde mi propia experiencia, teniendo madres muy dependientes que hacían esto de dar para manipular, eh, cuando lo empecé a trabajar y cuando lo empecé a sanar, incluso cuando me pude separar de esa familia, eh, de darme cuenta de cómo esas acciones o esos dichos, esas palabras que venían desde gestos de amor, en realidad tenían un propósito, o sea, tenían un objetivo detrás, un fin totalmente egoico y generaban una carga en el otro, porque era el fin, porque era el objetivo de eso, porque nace desde ese lugar de generar una presión para que el otro me responda, para que el otro me deba, para que el otro esté en una especie de deuda. Y por ejemplo, mi mamá y mi abuela, siendo personas adultas, me decían mucho, porque sobre todo mi abuela, mi mamá lo entendió cuando se lo planteé, mi abuela todavía no, pero bueno, ya está, ya lo solté. Pero había mucho este discurso de porque vos sos mi vida, porque vos sos el sol de mis mañanas, porque si vos sos feliz, yo soy feliz, porque, no sé, cosas así, que al principio todo bien, pero en su momento me empezaron a generar eso mucho peso y como una especie de tensión y de carga y de obligación hacia ellas y esa presión de tener que ser eso para ellas. Hasta que un día se lo planteé y le dije, o sea, vos me estás diciendo que yo soy la razón de tu bienestar, de tu felicidad, y para mí eso es una carga. Yo no quiero ser el origen o la razón por la que vos seas feliz. Vos tenés que ser feliz por vos, por tu vida, por tu presencia, por tu existencia, y yo voy a ser feliz por mí y por lo que yo elija y por lo que yo haga. Como les digo, mi mamá lo entendió, mi abuela aún no, quizá un poco, pero no tanto. Pero en el fondo, ellas, yo entiendo desde dónde lo hacen y que viene desde un lugar a veces de ignorancia, porque no tenemos esta información y estos conocimientos, pero no quita que sea desde un lugar que genera peso en el otro, genera tensión, porque nace desde ese lugar, nace desde ese lugar de ego, de peso, de tensión, de miedo. Eh, Así que, nada, eso para que lo tengan en cuenta, para que revisen sus discursos o lo que sus madres les han dicho, o su familia. Eh, taca, taca, taca. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales, no, acá. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Lo que él, no, acá. Bueno, voy a ver, no sé. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto lo es imposible
ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Piensen en cuántas veces no saciamos ciertas cuestiones emocionales o mentales a través de nuestro cuerpo, a través de comer, a través de castigarnos, a través de golpearnos, a través del sexo, a través de, no sé, eh, lo que se da en el plano, en el nivel físico. Básicamente es eso. Y todo sirve a nuestra mente para reforzar esa identidad, o sea, absolutamente todo lo que nace desde ahí. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de escribir cómo cree que él mismo se origina. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede ser menos que iluso, no puede por menos ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, acá se entiende a qué está haciendo alusión, ¿no? Y que habla de mitología, haciendo referencia a religiones, a creencias fundadas en la religión, a base de mitos, porque las historias de la Biblia no son más que mitos. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro, por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque, por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios, por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se,
No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Vamos a dejarlo acá. Amor sin conflicto. Me gusta. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, por acá. No lo ¿Entendieron sentí algo? sí, no lo sentí tan pesado como otra. eh, pero sí, es como que hay muchos conceptos y cosas, pero bueno, info entró acá. Bien. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Voy a compartir la pantalla del ejercicio. A ver, a ver, a ver. ¿Es este? No. Lección número 3. Un mundo sin significado engendra temor. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a cuál de sus respectivos significados ha de escribirse en el espacio vacío que la falta de significado produce. El ego se abalanza frenéticamente para establecer allí sus propias ideas, temeroso de que de otro modo el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y a aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti, que te equiparas con él. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse unas 3 o 4 veces sin exceder un minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta que los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego, abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos y concluye con: un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Tal vez te resulte difícil evitar resistirte de una forma u otra a esta última afirmación. Sea cual fuere la forma en que esta resistencia se manifieste, recuerda que en realidad tienes miedo de esa clase de pensamiento debido a la venganza del enemigo, la venganza de Dios. Si no les gusta a Dios, pueden poner universo, conciencia, lo que ustedes sientan. No se espera que a estas alturas creas esta afirmación y probablemente la descartarás por considerarla absurda. Observa cuidadosamente, no obstante, cualquier señal de temor patente o encubierto que dicha afirmación pueda suscitar. Esta es la primera vez que intentamos exponer una relación explícita de causa y efecto de una clase que aún no puedes reconocer por ser todavía muy inexperto. No te enfrasques en esa última afirmación
y no trates ni siquiera de pensar en ella, excepto durante las sesiones de práctica. Eso es suficiente por ahora. Bueno, entonces tenemos que cerrar los ojos mientras repetimos, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Una vez que lo repetimos en silencio, con los ojos cerrados, abrimos los ojos, miramos lentamente a nuestro alrededor durante 1 minuto y decimos, mientras decimos a nivel mental, estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Cuando terminen o cuando ya hayan terminado de repetirse eso durante el minuto, van a repetir la afirmación de cierre, que es, van a cerrar los ojos, perdón, y van a concluir con la afirmación final, que es un mundo que no tiene significado, engendra temor porque creo que estoy compitiendo con lo que ustedes sienten. Dios, universo, bla, bla, bla. Bueno, empezamos, soy 23. Voy a mutearme. Comenzamos. Bueno, ¿lo pudieron hacer? Sí, Florcita. Sí. ¿Cómo se sintieron? En mi caso, vos sabés que soy una rebelde. De todo lo que hablaste y todo lo que dijiste, mientras vos hablabas, mi mente lo tomaba por otro lado. No con ejemplos que son válidos y, coincido con muchos de esos, pero bueno, mi ego hacía pensar en mi situación y todos los caminos conducían a Roma. Entonces, dando vuelta en algo que tengo en mi mente, que tengo en mi cabeza, que no es ego, pero le pasa Pues raspando. sí. Claro, pasa raspando. No me había dado cuenta hasta que hiciste este ejercicio en, en el que estoy peleando con Dios. Acá estamos. Veremos qué efecto produce. Espero que sea positivo. Buah, a mí me hizo bosteza. Me generó como cosita. Mara se está muriendo. No, sí, mucho bostezo me digo, pero no sentí temor. Sé que en otro momento de mi vida como que me hubiese dado miedo. Como, ¿qué Ujú. estoy diciendo? Pero no lo sentí tan dentro.
pero en realidad estamos compitiendo con Dios, porque nosotros nos estamos adjudicando o queriendo adjudicar que somos los creadores de nuestra persona, de todo esto que yo soy. Y no, Sí. Michela. Pero no era Dios yo. Claro, pero vos no reconoces tu ser o sea, el ser de Dios. Vos Claro. reconoces tu ego. Tu persona Sí, es tu ego, no es Dios. Hacer de nuevo el ejercicio. Con más conciencia. Esta semana a full para reconocer que competimos con Dios. Bueno, muy, muy lindo este encuentro del día de hoy. Después les mando las grabaciones. Voy a dejar acá, me voy a despedir para cerrar la grabación.